Hola amiguitos, llegó la hora de la magia. Venga, que empezamos. Pues bienvenido amiguitos un día más aquí al show de Juanjo. Y hoy estamos en el capítulo 83, que lo pone ahí arriba, entonces era el 83. Y hoy vamos a hacer un jueguecito con una tarjeta que he pedido, pero he tenido un pequeño percance, Por eso yo siempre os aviso, ojo donde compráis las cosas. Yo he hecho el pedido por internet y en concreto me decía algo así de Chun-Li Hai, entonces no sé exactamente muy bien la fiabilidad y tal, que son muy majos y tal, pero vamos, que a mí me ha llegado una tarjeta de puntos esta en concreto y que tiene un pequeño problema que yo espero que, no sé, si me podéis solucionar algo, pues también, si no, pues tendré que devolverla a ver qué es lo que pasa. Mirad, el problema es que tengo una tarjeta con puntos que quería hacer un jueguecito y digo, ¿y qué es lo que tiene la tarjeta? Pues nada, que por una cara tiene un 1. Y dices, bueno, vale, sí, está muy bien. Y por la parte de atrás no hay problema tampoco porque tiene un 4. Y dices, bueno, pues juegas con el 1 y con el 4. Y dices, sí, pero el problema es que cuando le das la vuelta, por detrás tiene un 3. Y dice, bueno, hombre, pero eso a lo mejor es por el transporte y tal. Y dice, sí, el transporte. Pero la cuestión es que luego cuando le doy la vuelta por detrás tiene un 6. Y yo eso como que no me cuadra mucho y tal. O sea, quiero que veáis, o sea, si yo tengo un 1 y por la otra cara tengo un 4, lo que me parece ya bien complicado es que por detrás tenga un 3 y por el otro sitio tenga un 6. Que no es broma, mira, o sea, tengo un 1, tengo un 4, tengo un 3 y tengo un 6. Y entonces yo, pues no sé, hay algo que no me está cuadrando y tal. Aunque para un momento, que ya tengo pensando yo, que a lo mejor la cuestión a lo mejor es una cuestión mía, a lo mejor es porque a lo mejor resulta que los más listos ya lo habéis pillado, ¿verdad? Sí, hombre, los de la LOSE ya lo habéis pillado, ¿verdad? O sea, claro, si yo tengo aquí un 4, claro, si lo cojo aquí lo que tengo es un 6, la verdad. O sea, lo mismo me pasa con la tarjetita de atrás, o sea, yo sí, aquí tengo un 1, lo normal ahora es que si yo lo cojo por aquí, pues lo que tenga es un 3 y tal. Claro, el problema viene cuando vienes por aquí y dices, no, pero si claro, ahí lo que tienes es un 6. Dices, sí, pero es que si lo cojo aquí, vamos, que sigo teniendo un 6 de los de toda la vida, vamos. Dice, no, hombre, pero claro, hombre, y por atrás si coges un 3, si lo que tengo es eso, un 3. Entonces ahí sí que ya la cosa ya se me han roto los esquemas, porque yo ya no sé hasta dónde puedo decirle al Chun-Li que me reclame un poquito, porque, joder, tampoco es plan de decirle, oiga, que me han mandado usted una tarjeta, no, es que tengo un 3 y tal, y dice, sí, hombre, sí, no, pero ¿qué problema tiene? No, porque por detrás es un 8. Epa, ¿dónde está el tío este? Tontolaba y descastado, porque ya me tiene hasta el gorro, que si el cambio de look, que si a ver, dos cosas. Primero, lo del chaleco, esto ya lo llevo yo desde los años 80, llevo yo el chaleco, y no pasa nada. Lo de la nariz, vuelvo a repetirlo, esto desde años inmemorables lo lleva mi familia. Y ahora va el tío y dice que cambio de look. Lo que quieres es que lo conozcan por la calle, y ahí cuando va caminando ahí por la cámara, va ahí por la violencia, que le digan, oye, Juanjo, tal. Tontolaba y tal. Y lo de la tarjetita de puntos, bueno, sin comentarios, que os sigue engañando como a tontoladas. Hasta luego, amiguitos. ¿Por dónde coño entra aquí? Pues con la tarjetita esta que tiene la cosa, que espero que te haya gustado el vídeo. Que te ha gustado, pues ya sabes, dejas un comentario por aquí en el vídeo o le das un me gusta, pero lo más importante, que puedes formar parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Recuerda que el show de Juanjo nunca descansa. Por aquí te voy a dejar el último vídeo que hemos grabado, ¿vale? Y por aquí te voy a dejar una fotografía para que pinches, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. ¡Hasta luego, amiguitos!